Buenas tardes, voy a hacer la presentación de la actividad 2 de la unidad 1. Mi nombre es César Alonso Becerra Ríos, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Esta presentación corresponde a la actividad 2 de la materia de termodinámica unidad 1. Vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar un poco sobre la evolución de la termodinámica. La termodinámica, como bien sabemos, es la ciencia que es una rama de la física que estudia los intercambios de energía entre varios sistemas. Desde los griegos ya se hablaba de esto, claro, ellos con maneras más filosóficas y enfocados a eso. Ya desde el año 500 antes de Cristo, a través de varios filósofos, entre ellos Aristóteles y Fracilito, ya hablaban de este tema. Hubo ya una evolución a partir del siglo XVI, cuando los trabajos de Galileo, ya que gracias a los trabajos de Galileo Galilei, descubrió el fenómeno de la flotabilidad, que depende de la temperatura del medio. Esto fue avanzando hasta ya 1695, entre Robert Boyle y Robert Hooke descubrieron que la relación entre la presión y el volumen era constante. Ya para 1697, Thomas Savery construyó el primer motor de vapor, que ya fue una de las primeras aplicaciones de la termodinámica. Para ya 1824, Sadi Carnot publicó su trabajo Reflexiones sobre el poder motriz del fuego. Se puede considerar que él es el padre de la termodinámica moderna. Y en el año de 1848, Lord Kelvin declara el segundo principio de la termodinámica. 1876, Willard Gibbs publica su trabajo sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. Y ya en 1900, Planck explica el fenómeno del cuerpo negro. También este fenómeno dio pie a que se comenzara a trabajar lo que hoy conocemos como la física cuántica. Pero, ¿qué es un sistema termodinámico? A grandes rasgos, un sistema termodinámico es un objeto de estudio que pertenece a un universo. También se le conoce como sustancia de trabajo. Se debe de considerar que cualquier cosa puede ser un sistema termodinámico. Ejemplo, una célula, un animal, un electrodoméstico, etc. Algo también que debemos considerar es que este sistema puede ser aislado del universo, ya sea por paredes reales o imaginarias, donde estas paredes pueden ser adiabáticas o diatérmicas. Adiabáticas es que se aíslan y diatérmicas es que hay un intercambio de energía. ¿Cuáles son sus características? Estos sistemas se pueden representar en tres tipos, perdón. Sistemas aislados, esto quiere decir que no intercambia energía o masa con sus alrededores. Sistema cerrado, que tiene la característica de que intercambia energía y trabajo, pero su masa se mantiene constante. Sistema abierto, que a diferencia de los otros dos, ese se intercambia tanto energía como masa. Algo que está muy estrecho es que es una sustancia. Una sustancia es la manera en la que se le denomina un material cuyas características químicas se mantienen constantes y homogéneas. Cuando estas se mantienen aunque cambie su estado físico, se le denomina, aunque cambie su estado físico y mantiene esas características, le denominamos que es una sustancia pura. ¿Cuál es su clasificación? Una sustancia pura la podemos clasificar en dos, que es un elemento, o sea que solamente se compone de un solo tipo de átomos, y un compuesto, que también conocemos que es una mezcla. Esta ya se compone de diferentes elementos, pero que sus propiedades físico-químicas se mantienen homogéneas. Y para que se cumpla esto de que es una mezcla, es una sustancia pura, sus componentes no se deben de poder separar de maneras físicas, solamente de maneras químicas. Después pasamos un poco a lo que es la descripción de las propiedades de las sustancias. Las sustancias tienen propiedades que les hacen características a cada una de ellas. Entre ellas tenemos las propiedades intensivas, que esa propiedad se caracteriza porque no depende de la cantidad o el tamaño de la sustancia que se va a analizar. Algunas de ellas son temperatura, punto de fisión, punto de ebullición,
densidad y comprensibilidad. Luego tenemos también las extensivas. Esta propiedad se caracteriza porque depende de la cantidad de la sustancia, como son longitud, masa, volumen, la cantidad de moles y su capacidad calorífica, entre otras. Después, ya con esto podemos definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es una construcción hipotética que describe el siguiente comportamiento, donde las moléculas del gas no se atraen ni se repelen, solo existe el choque elástico entre ellas y del recipiente que las contiene. En teoría, en la descripción no deben de tener un volumen. Como se lo mencioné hace un momento, un gas ideal no existe. Esto es una manera de representar solamente su comportamiento. Fue una manera en que los científicos pudieron expresar, entender cómo se comportaba. Aquí tenemos su ecuación. Que es presión por volumen, que es igual al número de moles por la constante R por su temperatura. De aquí ya nos podemos ir a lo que es el diagrama de presión-temperatura. Toda sustancia pura puede encontrarse en cualquiera de las siguientes fases: sólido, líquido y gaseoso. Los diagramas nos ayudan a analizar la relación entre algunas de sus propiedades intensivas y extensivas. En este caso, con la presión y la temperatura, también se le conoce como diagrama de fase, ya que las tres fases se distinguen por líneas dibujadas sobre este. Este diagrama nos ayuda a ver el cambio de fase de las sustancias que se van a analizar. Aquí lo podemos ver en la siguiente imagen. Y con esto podemos dar por terminada la presentación. Estas son las referencias de las cuales me basé para hacer este trabajo. Por su atención, gracias.